Bienvenidos a esta segunda guía grabada sobre el segundo taller que vamos a conversar. Este segundo taller lleva por nombre IA, el poder de la inteligencia artificial. Pues pretendía que no fuese un típico espacio en el que tenemos unas pautas a seguir o unos pasos que realizar, sino más bien un espacio en el que sea totalmente, donde el diálogo sea totalmente el protagonista y donde el diálogo sea eh, esa, esa, ese maestro o esa maestra que nos va a hacer entender o explicar lo que no sabemos sobre la inteligencia artificial. Entonces, aquí entonces tenemos 4 o 5 preguntas que son como las que podríamos basarnos poco a poco para ir generando el debate, que al final puede que se toquen todas, puede que no, porque como les comenté, será un espacio en donde las personas van a decirnos a nosotros qué podemos conversar o qué podemos hablar. Lo que significa que los talleristas deben estar un poquito informados sobre estas 4 o 5 preguntas mínimo al momento pues de dictar el taller para que sea un poquito más desenlásico la cuestión. Entonces, esa primera pregunta es como, ¿cómo empezó la inteligencia artificial? ¿Cómo empezó? ¿Quién fue esa primera persona que empezó a hablar sobre la inteligencia artificial? Y cómo poco a poco la inteligencia artificial ha llegado al momento en el que ha llegado y al momento en el que lo conocemos. De esa primera pregunta van a salir un montón de cuestiones que hablar, que tocar. Como lo dije, los talleristas van a tener entonces que investigar sobre eso. Eh, no creo que sea complejo, porque no son preguntas complejas, más bien son preguntas puntuales, en donde podríamos guiarnos a la realización general del taller. Esa segunda pregunta entonces va a ir basada, o bueno, se va a basar en cuál es la inteligencia artificial más poderosa. Son preguntas que normalmente nosotros nos hacemos desde que empezó todo esto de la inteligencia artificial. Siempre pensamos en, bueno, cuál es la más potente, cuál es la más poderosa y qué es lo más grande que puedo hacer o que puedo llegar a lograr con la inteligencia artificial. Las personas tienen poco conocimiento. Pensamos que solamente la inteligencia artificial nos sirve para preguntas y respuestas inmediatas en el tiempo real, y no, la inteligencia artificial va más allá de todo eso. Entonces, esa segunda pregunta va a llevar como nombre qué tan poderosa es la inteligencia artificial actualmente o la que nosotros normalmente sabemos o utilizamos, que es esa mínima inteligencia artificial. Aquí es cuando entonces vamos a hablar sobre cuando el rendimiento de la IA cruza la línea cero, obtiene más puntos que los humanos. Siempre hemos escuchado como, ay, entonces en el futuro la inteligencia artificial va a tomar el papel de los humanos o el trabajo de los humanos. Aquí en esa pregunta vamos a resolverles estas dudas, vamos a hablarles sobre ese potencial que tiene la inteligencia artificial y sobre cómo los humanos nos vemos al lado de la inteligencia artificial o sobre cómo en un futuro podemos vernos. Aquí entonces es donde vamos a hablar sobre las, no sé, esas capacidades que los humanos tenemos que creemos que va a acabar la inteligencia artificial. Entonces aquí es donde pasamos a la tercera pregunta, que es ¿cuál es la IA más avanzada? Porque entonces siempre vamos a pensar en eso, o siempre nos pensamos como, bueno, ¿cuál es esa IA en que yo podría sujetarme para las cosas que normalmente utilizo la IA? También es claro,
dejarles a ellos, o bueno, hacerles entender que la inteligencia artificial, por más inmediata que sea, no siempre es confirmada y no siempre es una información como tal o un trabajo como tal, o que no siempre nos responde lo que queremos. Por eso hay también que ser claros y minuciosos al utilizar la inteligencia artificial. Aquí entonces vamos a llegar a la siguiente pregunta, que es ¿qué tan poderosa es o será en el futuro la inteligencia artificial? Siempre pensamos en el futuro, siempre pensamos en cómo será nuestro futuro como humanos, como personas, o cómo puede ser ese futuro, o cómo la inteligencia artificial está preparándonos ese futuro, porque pues a veces no entendemos cómo se mueve el mundo. Y en esa pregunta vamos a, a ver qué tan capaz es la inteligencia artificial de hacer todo lo que creemos que es capaz de hacer. Esa es una muy buena pregunta porque no conocemos realmente cómo es. Por ejemplo, en el público vamos a encontrar personas que inteligencia artificial va a ser un concepto que por primera vez van a escuchar. O vamos a encontrar personas que saben más que nosotros sobre la inteligencia artificial. Entonces va a ser un espacio en el donde a eso voy, debatir, un espacio debatido en el que todos tengan, bueno, todos no, en el que quiera tenga el protagonismo de hablar o explicar o de entendernos a nosotros, eh, los talleristas, sobre eso. A veces creemos que nosotros somos los que llevamos el mando y encontramos a personas muy capaces e inteligentes, o personas que nos pueden ayudar a entender cosas que nosotros creíamos que entendíamos. Por eso creo que abrir este taller y que sea más bien un taller abierto al diálogo de, bueno, entremos y conversemos, entremos y hablemos, entremos y aclaremos dudas, o entremos y vayámonos más dudosos o más entendibles sobre el tema y todo eso. No sé, creo que en esas 5 primeras preguntas en donde he pensado que se puede partir el encuentro, pueden surgir muchas más preguntas. En ese surgimiento de muchas más preguntas, los talleristas deben estar no actualizados porque no sabemos realmente qué nos van a preguntar, pero sí abiertos a tener la posibilidad de en el momento saber qué nos está preguntando esa persona y ver cómo podríamos responder la pregunta. Entonces creo que dejé claro que ese espacio va a ser un espacio en el que nosotros vamos a intentar desde 5 preguntas básicas sobre la inteligencia artificial hacerles a entender a las personas qué es la inteligencia artificial. Eh, Vuelvo a decir que va a ser un espacio en el que los talleristas deben también estar un poquito informados, estar ya un poco estudiados, saber mínimamente qué es la inteligencia artificial, cómo se maneja. Y bueno, también creo que el tallerista tiene la posibilidad de, de ver si esta guía es práctica o no es práctica para el nombre que el taller lleva. Que el taller lleva. Entonces, hasta aquí esta guía. Esta guía es más bien, vuelvo a decir, no una guía enumerada, no una guía en orden. Va a ser más que todo una guía en donde el tallerista tiene la posibilidad, desde estas 5 o 6 preguntas, ver cómo quieren llevar a cabo el encuentro. Creo que es necesario el orden de las preguntas para ir avanzando y entendiendo más o menos como, o sea, ¿qué es esto? Y esto lleva a esto y así sucesivamente. Espero que el video sea de gran ayuda, espero que les ayude, que les guste y que lo entiendan.